Arturo y yo os vamos a presentar la biografía de José de Espronceda. José de Espronceda nació el 25 de marzo de 1808 en Almendralejo, Badajoz. Sus padres son Juan José Camilo de Espronceda y María del Carmen Delgado Irala. Tiene 3 hermanos más que murieron al poco tiempo. La vida de don José de Espronceda tiene 3 aspectos que no se pueden considerar de una forma aislada. Con solo 15 años se arcaron general Rafael de Riego, que fundó una sociedad secreta llamada Numantina, que la descubrieron y le condenaron a 5 años de cárcel, que se redujeron a una semana en un convento de Guadalajara, lugar donde compondría el poema Pelayo. Al alcanzar la mayoría de edad se exilió a Lisboa y Londres, donde conoció a Teresa con la inspiración de sus poemas. Durante la Revolución de 1830 tomó parte de las barricadas de París. Lo desterraron y así compuso varias poesías. Raptó a Teresa en 1883. Consiguió en 1986 una gran fama internacional a publicarse su nuevo poema, La canción del pirata. Este hombre, llamado Zorín, nació el 8 de junio de 1867 al 73 y murió el 2 de marzo de 1967. Este hombre, que era escritor, hizo muchas obras como El buen Sancho, Doña Inés, La ruta de Don Quijote y algunas obras más como la receta de mi compañera Alicia Nubia. Este hombre, además de escritor, era ensayista español, crítico español y autor de teatro. Y ahora os dejo con mi amigo José Cusey. Fue un pintor nacido en Fuente de Canto, Badajoz, el 7 de noviembre de 1598 y fallecido en Madrid el 27 de agosto de 1664. Fue hijo de Luis de Zurbarán, un comerciante vasco, y de Isabel Márquez. Su afición por la pintura se llevó a cabo en el siglo de oro español, donde conoció a un maestro de la pintura llamado Pedro Díaz Villanueva. Los periodos posteriores de su vida se llevaron a cabo en el barroco, concretamente en el carabajismo, donde se establece como pintor, y contrae matrimonio en 1618 con María Páez. Ella muere en 1623 y en 1625 Zurbarán se vuelve a casar con Beatriz de Cruz. En el año 1629 se instaló en Sevilla durante 30 años, hasta que se trasladó a Madrid, donde pintó las series mitológicas de los trabajos de Hércules, Museo del Prado, y 2 cuadros de batallas para el Palacio del Buen Retiro. Y ahora os vamos a presentar una obra de la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción es una pintura del escritor español Francisco de Zurbarán. Está realizada en óleo sobre lienzo. Mide 252 centímetros de alto y 168 centímetros de ancho. Está firmada y fechada en 1632 y expuesta actualmente en el Museo del Arte de Cataluña. Historia. La historia de este cuadro es corta, pero seguramente ahora después os cuento una característica que a lo mejor parece un tanto curiosa. La historia es la siguiente. El cuadro fue pintado y fechado en 1632, poco antes de que el pintor Zurbarán decidiera marcharse a colaborar en la decoración del Palacio del Buen Retiro. No se conoce el motivo por el cual fue pintado, ni su primer destinatario, pero la primera referencia lo sitúa en la colección de Pedro Aladro, 1912, en Jerez. Después, esta pintura pasa a formar parte de la colección Domecq, en la misma población. Y más tarde pasa a formar parte de la colección del bibliógrafo Santiago Espono, que lo donó al Museo de las Bellas Artes de Cataluña en 1958. Buenos días, somos el grupo número 5 de la clase de sexto B del CEIP Huerta Retiro. Como sabéis, nos encontramos en la calle Sorora, un pintor español del siglo XIX. Nuestro grupo está formado por Carmen y Pablo, que van a presentar la biografía, y Diego y Marta, que os vamos a presentar una de sus obras más conocidas. Al final de la exposición os haremos unas preguntas y quien las acierte tendrá una recompensa.
Pero esperamos que os guste y comenzamos con la presentación. Joaquín Soler y Bastida nació en Valencia el 27 de febrero de 1863 y murió en Salcedilla, un pueblo de Madrid, el 10 de agosto de 1923. Fue un pintor español, artista prolífico, que dejó más de 2.200 obras catalogadas. Cuando apenas contaba con 2 años de edad, fallecieron sus padres. Al quedar huérfano, fueron acudidos su hermana Eugenia y él, por su tía Isabel, y su marido, de profesión cerrajero. Cuando creció, su tío intentó enseñarle su oficio, pero Joaquín advirtió que su verdadera vocación era la pintura. Estudió con José Vilar de Torres, los hermanos Berliure y Pinazo. Al acabar su formación, comenzó a enviar su obra a concursos provinciales y exposiciones nacionales de bellas artes, como la de Madrid, en mayo de 1881, donde presentó 3 marinas valencianas, que pasaron inadvertidas, pues no encajaban con la pintura oficial, de temática histórica y dramática. Al año siguiente estudió la obra de Velázquez y otros autores en el Museo del Prado. Hola, buenos días. Somos el grupo número 1 del Colegio 6, Puerta Retiro. Vamos a presentar el trabajo de Goya. Estamos en la calle Goya, como sabéis. Goya fue un pintor del siglo XIX y también os vamos a presentar uno de sus cuadros más famosos. Espero que os guste. Francisco de Goya. Nadie fue más sordo que Goya en el siglo XIX. Tras haber cumplido en él casi 3 décadas y haber sobrevivido a sus feroces guerras. Se quedó sordo de verdad cuando amanecía la centuria, pero no ciego. Francisco de Goya nació en el año 1746 en Fuententodo, una localidad de la provincia española de Zaragoza, hijo de un vasco, José, y de una labriega hidalga, Gracia Lucientes. Francisco de Goya aprendió el oficio de pintor en el taller de José Lozán, donde estuvo 4 años copiando estampas, hasta que decidió establecerse por su cuenta y él mismo escribió más tarde El pintar de mi invención. Pintor quitasol, que estuvo y sigue estando en el Museo del Prado. Fue uno de los pintores más famosos, tanto que recibía un salario de 8.000 reales por su trabajo en la Real Fábrica de Tapices. En el invierno de 1792 cae gravemente enfermo en Sevilla y sufre lo indecible y se queda sordo de por vida. Muere en Burdeos, Francia, en 1828, con 82 años.